Muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. Otra semana en la que nos encontramos para hablar un poco sobre la historia. La historia que tiene que ver con esos procesos que se dan y que han influenciado tanto la vida de sus abuelos, de sus padres y la suya sin ninguna duda. Entender la historia, recuerden que es entender los procesos que nos hicieron llevar a donde estamos hoy. Que la verdad que más de uno dice, bueno, explícame porque lo de hoy a veces cuesta entenderlo. Bien, gente, en el siglo XX se dieron alianzas para la idea de progresar. ¿Ok? Entonces, a comienzos de la década del 60, Estados Unidos impulsó un plan destinado a América Latina en la que ofrecía una ayuda económica y social para resolver problemas importantes de conflictos relacionados con la pobreza y el lento crecimiento industrial. Éramos un país muy poco desarrollado. Entonces la idea no era altruista, o sea, no era porque Estados Unidos eran buenos y les sobraba el dinero y bueno, vamos a ver qué hacemos con esta plata que nos sobra. No, no era ahí. Buscaba contrarrestar una influencia que se venía dando en países muy empobrecidos, que era la influencia comunista. Para Estados Unidos estaba comprobado que muchos países que tenían un alto grado de pobreza se convertían al comunismo. Entonces, Estados Unidos, que venía con esa guerra con Rusia para implementar el sistema capitalista o el sistema comunista, dice, bueno, antes que nos ganen de mano a América Latina los países, la idea comunista, contrarrestamos con esta ayuda. Entonces de esa manera reducían teóricamente la idea de los grupos revolucionarios que habían aparecido en los últimos años y que venían llegando a todas partes de América Latina. Por ejemplo, la Revolución Cubana en 1959 es considerada el detonante directo de esta idea de que el comunismo iba a llegar a toda América Latina. Entonces el presidente Kennedy idea este plan en 1961 de ayudar económica y socialmente a América Latina, que obviamente incluía la Argentina, ¿no? Entre los objetivos de esta alianza para el progreso estaba el apoyo a los gobiernos desarrollistas que querían crecer, financiando una serie de ítems, de puntos de vital importancia para el crecimiento en América Latina. Entonces se impulsaron reformas agrarias para que se produzca más, de corto alcance, que el resultado sea rápido, destinado a mejorar la agricultura de los países. Se estimuló el libre comercio entre los países americanos, que todos los países comercien libremente uno con otro, que no haya restricciones. Se modernizó la infraestructura comercial e industrial, llegaron maquinarias, ¿no?, para poder producir, y se crearon nuevos planes de vivienda para que justamente todo esto ataque a la pobreza, para que la pobreza cada vez sea menor, que se ataque al índice de pobreza, no a los pobres obviamente, ¿no? Sino atacar al índice de pobreza, cada vez sea más bajo. Por ejemplo, darle una casa a una persona que está descarenciada lo ayuda a mejorar. Que la industria crezca produce más empleo. Que el libre comercio exista, se supone. Son todos supuestos de la época. No voy a dar mi opinión. Otro de los puntos que buscaba incentivar esta alianza para el progreso era la mejora de las condiciones de vida de las clases más bajas, que era lo que explicaba recién, a través de la construcción de hospitales, escuelas, la reforma del sistema educativo en un montón de regiones que no funcionaba bien, se intentaba mejorar, para que la idea del socialismo no tuviera mucha penetración, no tuviera mucha llegada, ¿ok? No está hablando el profesor León, está explicando lo que Estados Unidos quería. Entonces, las medidas fueron resistidas por una parte de América Latina, los sectores más radicales latinoamericanos, obviamente liderados por Cuba, en protestas que denunciaban que de esa manera Estados Unidos intervenía indirectamente en la política y en la economía de los países en desarrollo. Hay que entender que los países tienen lo que se llama autodeterminación de los pueblos. Es decir, no puede ningún país venir a decirle a otro país lo que tiene que hacer en su territorio. Que en la situación actual es discutible y si estuviera ahí lo estaríamos charlando. Bien, la alianza finalizó en 1970, resultó un fracaso en la mayoría de los aspectos que se intentó abordar. Por un lado se debió a la corrupción de los países, dado que muchos gobiernos recibían el dinero y no lo repartían
al pueblo, no hacían las obras que se les pedía, ya que el dinero se perdía entre intermediarios ilegales. Te la doy yo a vos, Rodrigo, para que hagas un hospital y Rodrigo se queda con el dinero. Complicado, Rodrigo. Entonces esa corrupción no permitió que funcione. Por otro lado, también la intervención de Estados Unidos continuó siendo mal vista y rechazada por diversos sectores sociales, lo que motivó a continuos roces con las políticas internacionales. Una parte de América Latina o de los países de América Latina no estaba de acuerdo con esta intervención. De esa manera empieza lo que se llama el fin de la prosperidad. A principios de los 60, el estado de bienestar, esa idea de que el Estado le daba al pueblo, aunque aumentaba impuestos para otros, era contradictorio, que bueno, que había apareció aguinaldo, vacaciones, medio aguinaldo, vacaciones, y un montón de otros derechos, que ayuda social, un montón de otros derechos que hacía que la sociedad más humilde, la parte más humilde de la sociedad, se encuentre mejor. Entonces, el estado de bienestar, esa idea de que el Estado le daba al pueblo, entra en crisis en casi todo el mundo. Entonces, esto fue dado por distintos motivos, distintos sucesos de la época que motivaron que se dejara implementar en casi todos los países que había sido instalado este estado de bienestar. Dejó de funcionar. En general, la historia demuestra que los sistemas económicos tienen una duración. El feudalismo duró muchísimos años, centenares de años, y en un momento se agotó. Y hoy tenemos el capitalismo, y en un momento capaz que se agote. No sé si lo veré yo, capaz que lo vean ustedes o no, pero tienen un fin. Entonces, por ejemplo, los precios iban subiendo año a año, terminaron por dispararse los precios, generando una enorme inflación, acompañado por un estancamiento económico, la economía no crecía y de eso era muy difícil salir, las empresas dejaron de vender, se frenó la industria, el fenómeno era mundial y era muy complejo, la Argentina no pudo quedar fuera de esa situación, entonces ante eso los empresarios decidieron reducir sueldos. Para no echar gente, reducían sueldos. Y el personal también. O sea, para echar menos gente, quiero decir, reducían sueldos. Lo que produjo un periodo de huelgas y nuevas protestas por parte de la clase obrera, que en pocos años perdió los beneficios que había obtenido luego de la Segunda Guerra Mundial y la implementación del estado de bienestar. Ahora bien, los críticos del estado de bienestar denunciaban que los países que lo habían implementado tenían gastos altísimos y obviamente tenía que aumentar los impuestos, por lo que era necesario reducir el Estado a sus bases mínimas. Menos funcionarios, menos gasto público, menos inversión, eliminando puestos de trabajo innecesarios. Paralelamente, la expectativa de vida había aumentado mucho. Antes la gente se moría posiblemente a los 65 años. Hoy la expectativa de vida en la Argentina tiende más a los 80. Y esto generaba consecuencias porque había que alimentar más gente en el país. De forma directa o indirecta el Estado tiene que producir más comida. Entonces también había que pagar más jubilaciones. No es lo mismo que una persona se jubila a los 60 y a los 65 se muera, son 5 años de pagar jubilaciones. Y si la persona se muere a los 80 y se jubila a los 65, son 15 años de jubilación que tiene que cobrar. El análisis de nuestros políticos, ¿no? Entonces, entre los despidos que generaron altísimos índices de desocupación, aumentó extremadamente la pobreza, los trabajadores al perder el poder adquisitivo, o sea que su sueldo ya no les alcanzaba para nada, esto repercutió directamente en las empresas y en las industrias. Porque el trabajador ya no quería trabajar ahí aunque trabajase, porque el sueldo ya no le alcanzaba. Entonces muchas empresas tuvieron que cerrar, la mayor parte dependía del Estado porque fueron privatizadas, el Estado se hizo más grande en vez de más chico, los sindicatos consecuentemente perdieron el apoyo de sus representados porque justamente el sindicato no pudo hacer nada al respecto. Entonces, a partir de este nuevo contexto, el estado de bienestar comenzó a desmantelarse sistemáticamente, a desaparecer, dando inicio a un nuevo periodo de la historia donde las medidas serían diferentes. Se empezaron a hacer las cosas de otra manera.
Hacia la década de los 80 el estado de bienestar prácticamente había desaparecido y aparece el neoliberalismo o capitalismo salvaje, que se había instalado en gran parte del mundo. Entonces, en todo lugar donde existía el estado de bienestar, aparece la idea neoliberal o llamada capitalismo salvaje. Hasta acá llegamos hoy, espero que lo hayan entendido, lo pueden rebobinar, adelantar las veces que quieran para poder entender un poco más este dramito de la historia. Les dejo una actividad con varias preguntas, tienen toda la semana para hacerlo. Esta actividad la van a entregar recién la semana que viene. Les mando un abrazo, espero que lo antes posible nos veamos en nuestras clases presenciales. Chao.